Hola, ¿listos para decir Eureka? El día de hoy vamos a estudiar cierto tipo de ángulos que hay en ciertas circunstancias. Y es importantísimo saber diferenciar uno del otro. Y estamos hablando de los ángulos de elevación y depresión. Imaginémonos que estamos en lo alto de un edificio. Y desde ese punto observamos un avión y también observamos un vehículo. Desde ese punto tenemos dos líneas de visión, hacia el avión y hacia el vehículo. Hay una línea muy importante y es la línea de visión horizontal. Es la que ve hacia el horizonte. Esa línea horizontal forma dos ángulos a partir de donde estamos observando. Si estamos en la línea horizontal y observamos hacia arriba, en la línea de visión arriba del observador, también podemos observar hacia abajo, en la línea de visión abajo del observador. El ángulo que se forma con la línea de visión arriba del observador y la horizontal se llama ángulo de elevación. Y el ángulo que se forma con la línea horizontal y la línea de visión abajo del observador se llama ángulo de depresión. Ahora vamos a resolver ciertos ejercicios en donde estén involucrados los ángulos de elevación y los ángulos de depresión. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Una estación de radar está rastreando un proyectil. El ángulo de elevación es de 20.7 grados y la distancia de la línea visual es de 38.2 kilómetros. Determinar la altura y el alcance horizontal del proyectil. Tenemos entonces a un radar que está rastreando a este proyectil. Nos dan el dato de que el ángulo de elevación, entonces está por encima de, en este caso, de la línea horizontal. Como está por encima, el ángulo de elevación sería este de aquí, 20.7. Ahora, la línea visual sería este trayecto de aquí. Y lo que vamos a hacer entonces es formar un triángulo rectángulo con el ángulo recto acá. Tendremos que encontrar el dato de la altura y el alcance horizontal. Si le ponemos letras para representar los lados, vamos a colocarle a este C, porque sería la hipotenusa. Recuerden que la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. A este le vamos a poner alfa, por lo tanto el lado opuesto sería A, sería beta este y este sería B. Por lo tanto vamos a tener que encontrar a A y a B. Vamos a comenzar entonces a calcular primero a A. Como quiero encontrar a y el único ángulo que conozco es el ángulo alfa, tengo que buscar entonces una razón trigonométrica que me relacione el ángulo alfa con el lado opuesto a alfa en este caso y la hipotenusa. Y la razón trigonométrica que me los relaciona es seno. Por lo tanto, seno de alfa va a ser igual a opuesto sobre hipotenusa. Tenemos entonces seno de alfa es igual al lado opuesto, que en este caso sería A sobre C. Y el despejar entonces para A. Si sustituimos nos quedaría seno de 20.7 va a ser igual a A sobre 38.2. Como este está dividiendo, pasaría a multiplicar a este lado de acá, teniendo entonces 38.2 multiplicado por el seno de 20.7 y esto sería igual a A. A sería igual a 38.2 por el seno de 20.7 que sería 0.35. A, recuerden ustedes llevar todos los valores con la función answer, lo multiplican luego por 38.2 y eso le da entonces un total de
Lo vamos a dejar en dos cifras, 13.50. Y en este caso, entonces, A sería 13.50 kilómetros. Esa sería entonces la altura a la que se encuentra el proyectil en ese momento. Y nos falta entonces encontrar la distancia horizontal o el alcance horizontal. Como ya tengo hipotenusa y tengo cateto, perfectamente puedo usar el teorema de Pitágoras. Entonces, si usamos el teorema de Pitágoras para calcular el cateto que nos hace falta, tendríamos entonces que el cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que conozco al cuadrado. El cateto que queremos encontrar en este caso sería b al cuadrado. Si sustituyo de un solo, b sería, la hipotenusa sería entonces 38.2 al cuadrado menos el otro cateto que ya tenemos, que sería 13.5 al cuadrado. B cuadrado va a ser igual a 38.2 al cuadrado, y eso es 1459.24 menos 182.25. Hacemos esa resta. B cuadrado va a ser igual entonces a 1276.99. B va a ser igual entonces a la raíz cuadrada de 1276.99 y B nos da un valor de 35.73. Y ese sería entonces el valor de B, 35.73 kilómetros. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de haber usado el teorema de Pitágoras usaría las razones trigonométricas? Fíjense bien, como lo que no tenía en este caso era B, entonces vamos a encontrar a B con las razones trigonométricas. Para ello, entonces vamos a usar una razón trigonométrica que nos relacione, como tengo alfa, y lo que quiero encontrar es B, que me relacione el ángulo alfa con el lado adyacente, ¿de acuerdo? Como ya tengo el lado opuesto a alfa y también tengo la hipotenusa, puedo usar cualquiera. En este caso voy a usar a coseno. Entonces me quedaría coseno de alfa es igual a adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, coseno de alfa es igual a adyacente. ¿Quién es el adyacente a alfa? En este caso sería B. Entonces, el adyacente sería B sobre C. Coseno de alfa sería B, que sería el que no conocemos, sobre 38.2. Ahora, este 38.2 está dividiendo, pasa a multiplicar. Por lo tanto, 38.2 por el coseno de alfa. Que el coseno de y que alfa es 20.7 y esto va a ser igual a B. B sería igual entonces a 38.2 por el coseno de 20.7. Se darán cuenta que B va a ser igual a 35.73 kilómetros, tal como nos había dado usando el teorema de Pitágoras. Resolvamos el siguiente ejercicio. Un aeroplano comienza a descender hacia la pista, planeando en una trayectoria recta que está a 7.5 grados debajo de la horizontal, es decir, un ángulo de depresión. Si la altura del aeroplano es de 2.980 pies, ¿cuál es la longitud de la línea visual? En este caso nos dan la altura en la que está el avión, nos da el ángulo que está por debajo de la horizontal. Esta sería la horizontal, está por debajo, por lo tanto sería un ángulo de depresión. La pregunta es, ¿cuál es la distancia, en este caso,
de la longitud de la línea visual, es decir, este segmento de acá. Como formamos acá un ángulo recto, entonces nos queda un triángulo rectángulo. Por lo tanto, tenemos dos rectas que son perpendiculares a la misma recta. Por lo tanto, estas dos rectas de acá son paralelas. Y si tenemos dos rectas paralelas cortadas por una transversal, los ángulos alternos internos van a ser congruentes. Por lo tanto, si este mide 7.5 grados, este ángulo de aquí también va a medir 7.5 grados, al cual voy a llamar alfa. Por lo tanto, este sería A porque está opuesto. Y lo que se nos está preguntando es por C. Entonces vamos a comenzar a resolver ese ejercicio. Vamos a ver. Si tengo este ángulo alfa y tengo el opuesto y quiero encontrar hipotenusa, ¿qué razón trigonométrica me relaciona el opuesto con la hipotenusa? Sería seno. Por lo tanto, seno de alfa es igual a opuesto sobre hipotenusa. Entonces, seno de alfa sería el opuesto, que sería A. La hipotenusa sería C. Si sustituimos, nos quedaría entonces seno de 7.5 va a ser igual a, que serían 2.980 pies, sobre C, que es lo que queremos encontrar, que sería la altura. Este se está dividiendo, pasaría a multiplicar, por lo tanto C nos quedaría multiplicado por seno de 7.5 igual a 2.980. Este seno de 7.5 está multiplicando, al pasar al otro lado pasaría a dividir, quedando entonces C igual a 2.980 sobre el seno de 7.5. Con nuestras calculadoras entonces hacemos C igual a 2.980 entre seno de 7.5 es 0.13 aproximadamente. C va a ser igual entonces a esa división de 2.980 entre 0.13. Recuerden llevar ustedes el valor completo de seno de 7.5 con la función answer para que nos quede más exacto el resultado. Por lo tanto, C va a ser igual a 22.830.66 kilómetros, y esa sería la altura, la línea, perdón, en este caso, la línea visual del avión.